Buenas tardes, nosotros somos el grupo al cual le tocó hablar sobre la terapia genética y los integrantes del grupo son Catherine Ruschel, Rodrigo Rodríguez, Mauricio Rivas, Matías Rolón, Vidalia Cardoso, Laura Beiger y quien les habla, Cecilia María. Terapia genética. En la actualidad, la dotación genética de una célula puede ser modificada mediante la introducción de un gen normal dentro del organismo diana que sustituya el gen defectuoso. En su función es lo que se denomina terapia genética. La terapia genética se puede definir como el conjunto de técnicas que permiten vehiculizar secuencias de ADN o ARN dentro del organismo diana, con objeto de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revirtiendo así el trastorno biológico que ello conlleva. En función del tipo celular diana, existen dos modalidades de terapia genética: la terapia genética de células germinales y la terapia genética de células somáticas. En células germinales, es aquella dirigida a modificar la dotación genética de células implicadas en la formación de óvulos y espermatozoides, por tanto, transmisible a la descendencia. Este tipo de terapia genética sería la indicada para corregir de forma definitiva enfermedades congénitas, una vez que la técnica sea eficaz y segura, situación que no parece darse en el momento. Una vez que la técnica sea, la terapia genética de la línea germinal humana no ha sido practicada debido a las limitaciones de la tecnología de la manipulación de células germinales y considerados éticos, en especial el peligro de la modificación del acervo genético de la especie humana y el riesgo de potenciación genética que derivan de las prácticas de eugenesia por selección artificial de genes que confieren caracteres ventajosos para el individuo. Terapia genética somática. Esta es aquella dirigida a modificar la dotación genética de células no germinales o células que se encuentran constituyendo el organismo. Por ello, la modificación genética no puede transmitirse a la descendencia. Por consenso general entre los investigadores y con la legislación actual, basada en motivos éticos y de seguridad, solamente se llevan a cabo protocolos clínicos en este tipo de terapia genética. En principio, la terapia somática no ha sido motivo de reservas éticas, salvo a las relacionadas con su posible aplicación en la ingeniería genética de potenciación, es decir, toda manipulación genética cuyo objetivo sea potenciar algún carácter como la altura, sin pretender tratar enfermedad alguna. Por otra parte, y en función de la estrategia aplicada, la terapia genética también puede clasificarse en terapia genética in vivo y terapia genética ex vivo. La in vivo agrupa las técnicas en que el material genético se introduce directamente en las células del organismo, sin que se produzca su extracción ni manipulación in vitro. La gran ventaja de las técnicas in vivo sobre la terapia genética es su mayor sencillez. Sin embargo, tienen el inconveniente del grado de control sobre todo el proceso de transferencia. Es menor. La eficiencia global es también menor, dado a que no pueden amplificarse las células traducidas. Y finalmente, es difícil conseguir un alto grado de especificidad tisular. La terapia genética ex vivo comprende todos aquellos protocolos en que las células a tratar son extraídas del paciente, aisladas y crecidas en cultivos, y sometidos a procesos de transferencias in vitro. Una vez que han sido seleccionadas las células y han sido efectivamente traducidos, se expanden en cultivo y se introducen de nuevo al paciente. Sus principales ventajas son el permitir la elección del tipo de célula a ser tratada y también un estrecho control sobre todo el proceso y la mayor eficacia de la traducción genética. Los problemas más importantes de esta modalidad son la mayor complejidad y el mayor costo del protocolo, así como la imposibilidad de traducir aquellos tejidos que no son susceptibles a crecer en cultivo,
Además, existe siempre el riesgo inherente a la manipulación de células en cuanto a problemas de contaminación. Transferencia genética o gen delivery. El problema de cómo hacer llegar un gen terapéutico a una célula diana deficitaria de esta función es el mayor obstáculo de la terapia genética. Este proceso es particularmente difícil en la terapia genética in vivo, ya que los tejidos u órganos diana o focos tumorales ocultos no siempre son accesibles. Para cualquier tipo de gen delivery se necesita un vector de transferencia que transporte, proteja y transfiera el gen terapéutico de forma segura y eficaz, y que además le confiera la especificidad de alcanzar únicamente a las células diana. El vector es la clave del éxito de la terapia genética, y estos suelen ser virus. Un virus es algo más que un grupo de genes que se autorreplican cubiertos de una cobertura de proteína que le dan entrada específica a un tipo celular en concreto. Actualmente se están desarrollando otros tipos de vectores no basados en virus. Esto se debe al peligro que encierra el desconocimiento que tenemos sobre la posibilidad de recombinación de los vectores víricos con virus endémicos latentes en el ser humano. La posibilidad de generar nuevos virus con capacidad infecciosa desconocida tanto en el paciente tratado como en el resto de la humanidad representa un peligro. Los vectores suelen ser retrovirus, adenovirus, virus asociados a adenovirus, liposomas o ADN desnudo. Los retrovirus poseen un genoma basado en ARN, el cual al infectar a una célula diana es retrotranscripto a ADN en el citoplasma mediante la enzima transcriptasa inversa, que también es transportada por el vector. Al ser retrotranscripto, el ADN en el gen terapéutico entra al núcleo y se integra en el genoma de la célula huésped, y las células hijas de esta también representarán este gen terapéutico. Los retrovirus introducen sus genes de forma permanente en el cromosoma de las células que invaden. Una vez el retrovirus se ha integrado en el cromosoma, sus genes se copian y se transfieren a todas las células descendientes de esta célula inválida. Esta característica ha hecho a los retrovirus un candidato de mucho interés científico y utilidad para la introducción de genes terapéuticos en la célula madre. El problema de estos tipos de virus es que son altamente promiscuos e inseguros, depositan sus genes en muchos tipos celulares y son inútiles para la integración de sus genes en células que raramente se dividen, como las neuronas o las células del músculo esquelético. Además, la integración del cromosoma viral se produce en lugares cromosómicos impredecibles, aumentando el riesgo de que la propia integración altere lugares críticos donde residan genes de control de la división celular, reparación del ADN o programación de la muerte celular, pudiendo ser potencialmente oncogénicos. En la imagen podemos observar lo que sería el ARN siendo retrotranscripto, ADN, intentando ingresar a la célula a través de la envoltura de esta. Como dijimos, que contienen una cobertura de proteína que les permite más fácilmente ingresar. Y también podemos ver cómo el producto genético terapéutico se introduce en el genoma y queda en el ADN de esta célula. El adenovirus humano presenta un modelo de vector de transferencia que es de notable seguridad. Estos virus infectan a las células humanas con mucha facilidad y su potencial para su uso como vectores de genes es muy alto debido a eso. Además, el adenovirus
puede infectar las células independientemente de si están en división o no. Y los niveles in vivo de la fabricación de proteína a partir de un gen exógeno son muy elevados. Los adenovirus raramente se integran en el cromosoma de las células infectadas, aunque sí pueden introducir sus genes en el núcleo de esta. Esto quiere decir que el gen terapéutico acaba desapareciendo y con eso función terapéutica. Sin embargo, pues esta desventaja puede ser utilizada para tratamientos que requieran transitoriedad y repercute directamente en la seguridad del tratamiento. La mayor desventaja que tiene el usar adenovirus en terapia genética es que poseen una baja especificidad celular. Esto pues va a complicar a la infección selectiva de células en procedimientos in vivo, y la respuesta inmunológica que producen puede llegar a ser lo suficientemente importante como para provocar la muerte de las células infectadas por el vector. Esto pues es algo que a día de hoy se está trabajando para evitar estos problemas, y se busca la necesidad de derivar nuevos vectores basados en adenovirus de donde se hayan desechado o alterado también los genes que provocan esa respuesta inmunológica. Entonces, lo que estamos viendo en la imagen es que los vectores adenovirales tienen un ADN modificado que contiene el gen terapéutico, y esto al entrar en contacto con las células huésped, estos ingresan mediante un endosoma por el proceso de endocitosis, y tras liberarse del endosoma, el ADN del vector entra al núcleo. Ahora, los virus asociados al adenovirus no producen enfermedades conocidas en el humano y no pueden replicarse en ausencia de un virus coinfectante, por ejemplo, el de un adenovirus. Estos son virus pequeños y con poca capacidad de albergar grandes genes terapéuticos en su interior. Sin embargo, pues pueden integrar sus genomas en el cromosoma de la célula huésped y no inducen a una respuesta inmunitaria. Estas también poseen la capacidad de infectar neuronas, ya que su pequeño tamaño le permite cruzar la barrera hematoencefálica. Otros tipos de virus, como el herpes virus o el alfavirus, son candidatos a vectores de transferencia. Por ejemplo, el virus de la herpes simple ha demostrado ser útil en el transporte de genes hasta el interior de las neuronas, y aunque no integre su ADN en el cromosoma de la célula huésped, sí puede hacerlo permanecer en forma de episoma en la neurona durante toda la vida de la célula. Como los adenovirus, los herpes virus que no han sido modificados pueden ocasionar lesiones celulares e inducir a respuestas inmunológicas. Para la producción de virus asociados a adenovirus se requiere eliminar los genes Rep y Cap de un plásmido. El gen Rep lo que hace es codificar proteínas que van a dar a la replicación y formación de genomas virales de cadena sencilla. Y el gen Cap lo que hace es codificar proteínas que son necesarias para generar partículas infecciosas. Entonces se eliminan estos dos genes y se sustituye por el gen terapéutico que se quiere utilizar, dando así un plásmido proviral recombinante. Este plásmido se tiene que utilizar con otros dos elementos, que serían otro plásmido que contenga los genes Rep y Cap del virus adeno-asociado y el adenovirus en cuestión. Estos dos plásmidos se van a contrasfectar en las células y que son infectadas por el adenovirus, y como resultado va a dar partículas de virus adeno-asociados que contienen el gen terapéutico y que todas estas están contaminadas por un adenovirus. Si bien estos virus son en general muy prometedores para proporcionar un vehículo de transferencia para genes exógenos, no se puede desestimar su capacidad de cambiar a formas nuevas que induzcan enfermedades. La ingeniería genética dedicada a la derivación de vectores para terapia génica a partir de estos virus debe hacerlo con suma precaución para evitar este tipo de cambios genéticos que a principio serían imprevisibles. Para evitar entonces este tipo de problemas se han empezado a desarrollar vectores de gen delivery no derivados de virus. Estos serían los liposomas y el ADN desnudo. Bien, para evitar los problemas inherentes a la toxicidad potencial de virus humanos, se han diseñado múltiples agentes sintéticos,
que empaquetan el ADN de forma que éste puede ser introducido en la célula, a la vez que lo protegen de su degradación tanto fuera como en el interior de la célula. Estos pues serían los liposomas, que serían perlas de lípidos que contienen un ADN plasmídico. En él se encuentra el gen terapéutico con todas las señales de secuencia necesarias para su expresión en el destino celular de elección. La transferencia a la célula se realiza por medio de la fusión entre los lípidos del liposoma y los de la membrana celular. El mayor problema de esta estrategia es la especificidad de la célula en terapias in vivo. La falta de especificidad está siendo corregida por la incorporación de pequeños polipéptidos en el revestimiento de estas perlas lipídicas, para fusionarlas solo en las células diana que presenten moléculas receptoras específicas para estos polipéptidos. Bueno, en el caso del ADN desnudo, consiste en la introducción del ADN sin ningún revestimiento lipídico en una solución salina o sérica, mediante la inyección intramuscular para conseguir la expresión del transgén. El ADN desnudo posee poca cantidad de ADN para evitar así su degradación durante la división celular, quedándose así protegido en el interior de las células. En algunos órganos o tejidos se conoce que posee una efectividad un poco más alta, como en la piel, el timo, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. No se conoce el mecanismo por el que llega a entrar en las células, pero se supone que es por endocitosis y que luego llega al núcleo celular a través del poro nuclear. Además, posee muy pocas cantidades de células transfectadas y no posee integración en el genoma. Bueno, ¿cómo funciona la terapia génica? Algunas veces un gen es defectuoso o parcialmente incompleto desde el nacimiento, o puede cambiar y mutar durante la vida adulta. Cualquier una de esas variaciones puede interrumpir la manera en que se elaboran las proteínas, lo cual puede llevar a problemas de salud y a enfermedades. Mediante la terapia génica, los científicos pueden hacer una de varias cosas dependiendo del problema existente. Pueden sustituir un gen que está ocasionando un trastorno de salud por uno sano, pueden agregar genes que le ayuden al cuerpo a combatir o a tratar la enfermedad, o pueden hasta desactivar los genes que están ocasionando problemas. Para insertar genes nuevos directamente dentro de las células, los científicos utilizan un medio conocido como vector, que ha sido diseñado genéticamente para administrar el gen. Los virus, por ejemplo, poseen la capacidad inherente para suministrar el material genético a las células y por lo tanto pueden ser utilizados como vectores. Sin embargo, antes de que un virus pueda utilizarse para transmitir genes terapéuticos a las células humanas, este es modificado para remover su capacidad para ocasionar una enfermedad infecciosa. La terapia génica se puede emplear para modificar las células al interior o por fuera del cuerpo. Cuando se hace al interior del cuerpo, se inyectará el vector que porta el gen directamente a la parte del cuerpo que tienen las células defectuosas. Pero si es afuera del cuerpo, se puede tomar sangre, médula ósea u otro tejido de un paciente y se pueden separar tipos específicos de células en el laboratorio. El vector que contiene el gen deseado se introduce a estas células. Las células se dejan para que se multipliquen en el laboratorio y luego se les son inyectadas nuevamente al paciente para que continúen multiplicándose y con el tiempo generar el efecto deseado. Terapia génica para la corrección de la deficiencia en una proteína. En el tipo de enfermedades causadas por la herencia de un único defecto genético, las conocidas como enfermedades monogénicas, se necesitará la introducción de un gen terapéutico normal que provea al tejido afectado un aporte continuo de este gen. Para ello, los vectores más indicados van a ser los que integran su DNA, que incluye el promotor y el gen terapéutico en el cromosoma de la célula. Estos vectores van a ser los derivados de retrovirus o de virus asociados a adenovirus. Sin embargo, se han realizado ensayos con vectores cuya aportación del producto génico en la célula afectada es transitoria. Y basta con repetir con la administración del gen terapéutico de forma regular para poder obtener un efecto paliativo a largo plazo.
La inmunodeficiencia severa combinada se debe a la falta de enzima adenominasa desaminasa por la mutación de su gen. Esta condición afecta la función de los linfocitos B y T, que provocan un descenso en la producción de anticuerpos y una deficiencia inmunológica. La inmunodeficiencia severa combinada puede debutar a partir de los 2 primeros años de vida, condición que se conoce como niños burbuja, que son incapaces de desarrollar una respuesta inmunitaria adecuada. Los ensayos de terapia génica con ADA comenzaron en 1993 y han resultado tener un bastante éxito. La estrategia incluye tener un ex vivo del gen ADA en médula ósea y la reimplantación de médula ósea en estos pacientes. El tratamiento de trastornos hematológicos es conceptualmente más fácil, ya que el gen terapéutico se puede insertar en linfocitos o médula ósea de forma relativamente sencilla y el tejido diana se puede cultivar y seleccionar en el laboratorio antes de su reimplantación. La inserción del gen del factor 8 en células sanguíneas de pacientes con hemofilia también se ha llevado a cabo con cierto éxito, también por la misma razón de facilidad de manipulación del órgano diana. Esto no es así en el caso de otros tejidos que no pueden tratarse ex vivo. Y por ello, el gen delivery supone uno de los mayores obstáculos para la terapia génica. Se han realizado ensayos para la reinserción del gen de la distrofina en células musculares. La ausencia de mal funcionamiento de la distrofina provoca la distrofia muscular, progresiva pseudo-hipertrófica de los tipos Duchenne y Becker. En este caso se ha demostrado que el gen terapéutico de la distrofina se puede insertar en el músculo cardíaco y esquelético de ratones CO a los que se les había mutado previamente su gen endógeno de la distrofina. Estos estudios en animales se realizaron mediante la inyección intravenosa de adenovirus recombinantes que contenía una versión corregida del gen de la distrofina, sugiriendo que este tipo de protocolo puede llegar a ser aplicable en humanos. Voy a hablar sobre la corrección del exceso de función de una proteína. La mayoría de las patologías que nos atingen están debidas a la acción de más de un gen, empezando por las infecciones, las enfermedades infecciosas y acabando por las enfermedades neoplásicas, en particular el cáncer, que es una enfermedad poligénica de gran interés y que está siendo ampliamente estudiada por décadas. Y te ha despertado mucha curiosidad, especialmente en lo campo académico y científico. El cáncer es consecuencia de daños genéticos acumulados desde el nacimiento del individuo y que provoca un crecimiento descontrolado celular. El crecimiento y división incontrolado puede ser debido a fallo en 3 mecanismos básicos. El fallo en la división celular, que es un fallo en la regulación de la muerte celular o apoptosis, y un fallo en el sistema propio de la reparación de errores o mutaciones de la célula. El primer caso lleva a la célula a perder el control de su división, regulada por un centenar de genes, y da lugar a un foco tumoral en cualquiera de los tejidos donde se produjo la primera mutación y a partir de la cual se genera la neoplasia. En el segundo caso, que le falla es la muerte de la célula, por lo que toda célula tiene un programa de vida y es tan malo dividirse en exceso como no morirse. El resultado es la producción de una estirpe celular inmortal. La muerte celular, conocida como apoptosis, está también controlada por un centenar de genes. Un fallo en uno de ellos puede dar lugar a la formación de un tumor. Por último, cualquier mutación que afecte a los sistemas de reparación del ADN
hará que se incorporen más errores en el cromosoma de la célula. Y la larga afectará a las vías de transformación neoplásica citadas anteriormente, las dos, tanto la división celular como también la programación de la muerte. El fallo de los mecanismos de reparación del ADN genera una célula con alta capacidad de mutación y con el tiempo repercute en la distorsión del control de la división celular y de la apoptosis. En el caso de la mutación que afecta la división celular, se puede poner, por ejemplo, la mutación de 3 posiciones concretas de la molécula RAS. El RAS es una molécula que transmite el señal que dice al núcleo cuando se debe empezar a dividirse la célula. La mutación del gen RAS produce un señal erróneo que indica al núcleo celular que se divida, sin la célula necesitar o no de división. Es como si un interruptor se quedara atacado en la posición de encendido y siempre enviará la señal de división al núcleo. En este caso, la terapia génica consiste de encendido e interrumpir este señal. Y para ello una diana, no caso, utiliza-se una diana de actuación clara, es la que evitar que el mensaje del gen mutado llegue a traducir la proteína. Por ello, el gen terapéutico será una copia complementaria del mensaje mutado que produce el gen endógeno de la célula y que hibridará con esto para neutralizar o desnaturalizarlo si se utiliza el ribosoma, ¿verdad? Lo que no conoces como estrategia antisentido, lo que se conoce como estrategia antisentido o antisense. Desgraciadamente, estos ensayos de terapia génica solo son efectivos con células en cultivo, in vitro. En terapias en vivo parece más económico hacer llegar un gen letal a una célula específica, en este caso un grupo de células neoplásicas, para solucionar el problema. Se está actualmente evaluando varias propuestas de terapia génica en la que la célula cancerosa produzca sustancias tóxicas para ella misma, un aumento de la respuesta inmunológica, o inhiban el suministro de sangre a los tumores, la irrigación sanguínea que se inhiban para que no se va a los tumores cancerígenos. La fabricación de anticuerpos intracelulares que bloquean la proteína anómala o proteína antagónica que inhiba específicamente la interacción de una proteína mutada son también estrategias interesantes para la inhibición de un exceso de función de una proteína endógena tal. Los obstáculos que supone la terapia génica en estos casos son los propios de la regulación precisa de expresión en células de un gen foráneo. El gen endógeno tiene un control muy preciso de su expresión. Las células deben producir la proteína en cantidad justa en el momento adecuado, lo cual se dividirse. Es como si en este caso, se están actualmente evaluando varias propuestas de terapias génicas, en la cual la célula cancerosa produzca esta toxina, pero Bien, los genes no llegan a los pacientes a un número suficiente de células adecuadas, o funcionan mal, y a veces se opta por la actividad génica transitoria. La estimulación del sistema inmune
contra células cancerosas o agentes infecciosos. Para ello, los vehículos no integrativos del tipo adenovirus, liposomas o ADN desnudo pueden ser de gran utilidad. Bien, como nos demuestra la imagen, la terapia génica para la corrección del exceso de función. Acá en la pantalla de la imagen podemos ver la situación fisiológica normal de la célula, que son emitidos los señales de división normal, la situación patológica de exceso de función de la expresión de función de una proteína, que se ve. Y también nos vemos acá el bloqueo de la respuesta biológica por síntesis de antagonista libre, por ejemplo, anticuerpo específico, no se tiene. Corrección del exceso por introducción de un gen terapéutico, la terapia génica inhibidora de unión específica. Entonces acá, esta corrección, la tercera figura, desde la izquierda hacia la derecha, las percebemos. La función fisiológica normal, la situación patológica, donde el exceso de función, y acá la corrección del exceso por introducción de un gen terapéutico. Esta sería, en el caso, la corrección del exceso de una función de una proteína. Muchas gracias. Yo soy el alumno Matías Rolón y le estaré hablando acerca de la terapia génica del cáncer. Empezando con la estrategia en terapia génica del cáncer. En el cáncer no se trata de corregir un defecto genético, como ocurre en las enfermedades monogénicas, sino de utilizar la manipulación génica para dotar de una nueva propiedad a las células, que permite aprovecharlas en algún aspecto de la patología oncológica con fines terapéuticos. A continuación se enumeran las diferentes estrategias aplicadas en los ensayos clínicos realizados en terapia génica del cáncer. Tenemos aumentar la actividad antitumoral de las células inmunes por medio de las citoquinas, como pueden ser interleucinas, factores de necrosis tumoral, factores estimulantes de colonias o interferones. También aumentar la inmunogenicidad, quiere decir la capacidad para generar respuestas inmunes en el tumor introduciendo antígenos foráneos, como vacunas tumorales. También introducir un gen suicida o de sensibilidad aumentada a determinados fármacos. Bloquear la expresión de oncogenes mediante terapia antisentido. En la terapia antisentido se utilizan pequeños pedazos de ADN o ARN que se unen a moléculas específicas de ARN, impidiendo que la célula utilice el ARN para elaborar proteínas o que la célula realice ciertas funciones. También tenemos la eliminación de las células tumorales mediante adenovirus oncolíticos. También la transferencia de genes con efectos antiangiogénicos, quiere decir que para inhibir la formación de vasos sanguíneos, angiogénesis, por el propio tumor. Introducir genes de resistencia a fármacos para reducir la toxicidad de la quimioterapia, particularmente sobre la médula ósea. Como podemos ver en la imagen, tenemos un ejemplo de terapia génica aplicada en el cáncer, que es la terapia de células T con CAR. Lo primero que se hace es se extrae la sangre del paciente para obtener células T. Las células T se van a aislar en el laboratorio y se le va a insertar el gen CAR, que son las siglas de inglés, que en español sería receptor de antígeno quimérico. Se le va a añadir este receptor a las células T, que se va a llamar células T con CAR. Estas células T con CAR se van a reproducir hasta tener la cantidad suficiente para hacer la terapia. Al tener las células suficientes, se le va a volver a infundir esas células T con CAR al paciente. Lo que hace este nuevo receptor es que se adhiere a los antígenos de la célula cancerosa, ayudándole así a poder destruirla. Terapia génica de la infección por VIH. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se considera una enfermedad de carácter adquirido,
ya que el virus retrotranscribe su ARN genómico e integra el ADN de doble hélice resultante en el cromosoma de la célula huésped, de modo que es capaz de modular las funciones de la célula para finalmente suprimir el sistema inmune. Los ensayos clínicos en desarrollo utilizan mayoritariamente técnicas ex vivo. Se aíslan las células del paciente, las cuales se utilizan como vehículos celulares de los genes terapéuticos. Mediante vectores víricos o por inyección directa de ADN, se introduce un gen terapéutico en estas células diana. A continuación, las células transducidas, es decir, aquellas que han incorporado y expresado el transgen, son reintroducidas en el paciente por vía intravenosa. A continuación, se nombran las diferentes estrategias aplicadas en los ensayos clínicos realizados en terapia génica de la infección por VIH. Tenemos transferir un gen del virus VIH para así estimular la respuesta inmune del paciente en cuanto dicho gen sea expresado. Introducir genes de inhibidores celulares de la replicación vírica, interferón A, en líneas celulares de linfocitos T y monocitos, y con la subsiguiente inhibición de la producción de VIH. Transferir genes de proteínas mutantes del VIH, las cuales compiten con las proteínas víricas nativas, dificultando el ensamblaje del virus o inhibiendo su replicación. También secuestrar proteínas víricas reguladoras mediante señuelos de ARN sobreexpresados en las células a partir de genes transferidos, los cuales impiden la unión de estas proteínas a sus verdaderos puntos de acción. Oligonucleótidos antisentido, que son hebras cortas de ARN químicamente modificado y no funcional, complementarias de las secuencias genéticas del VIH. La formación de parejas dúplex antisentido bloquea la traducción y promueve la degradación de los complejos de ARN inestables. También tenemos el manejo de ribosimas, que son ARN con propiedades catalíticas, al igual que los ARN antisentido. Los ribosimas se unen a secuencias complementarias del ARN diana con la propiedad adicional de su actividad enzimática ribonucleasa, que rompe catalíticamente el sustrato. Esto le exime de las limitaciones estequiométricas que afectan a los ARN antisentido. Además, no parecen inducir respuesta inmunológica. En el caso de los virus ARN, los ribosimas resultan particularmente interesantes, ya que pueden degradar al ARN genómico vírico antes de su integración, así como a los ARN mensajeros y al ARN genómico destinado al ensamblaje y la generación de nuevos viriones. Otro es introducción en las células diana de genes que codifican anticuerpos de cadena única frente a proteínas del VIH, de manera que la expresión de tales anticuerpos neutraliza las proteínas víricas dentro de las células infectadas, incluso antes de que se produzca el ensamblaje del virus, tratándose pues de una verdadera inmunización intracelular. La distrofia muscular podría ser otro ejemplo. La base genética de esta enfermedad es una mutación del gen que codifica la síntesis de la proteína de la distrofina, la cual contiene 79 exones. La mutación del exón 47 o 48 da lugar a la síntesis de una versión acortada de la proteína distrofina, siendo responsable de la distrofia de Becker. Sin embargo, la mutación en el exón número 50 del gen de la distrofia hace inviable la síntesis de distrofina. La carencia de esta proteína da lugar a la distrofia de Duchenne, una versión más grave de todas las distrofias musculares. Una serie de publicaciones de estudios clínicos con fármacos desarrollados se denomina omisión del exón. La idea que está detrás de la omisión del exón es que una enfermedad genética pueda mejorarse o incluso curarse, no mediante el reemplazamiento del gen defectuoso por un gen correcto,
que es en lo que se fundamenta la terapia genética, sino mediante la corrección del gen defectuoso. Y en la imagen podemos observar lo explicado, que en el exón 47 y 48 se da la distrofia defectuosa, que sería la distrofia de Becker, y en el exón 50 no se produce distrofina, que sería la distrofia de Duchenne, y en lo que se basa el fármaco de omisión del exón sería que un ARN antisentido se hibrida con el exón 51 y la lectura del ARN procesado carente del exón 50, que es el mutado, y la omisión de lectura del exón 51 permite la síntesis de una distrofina acortada también, que realmente no da la síntesis total de la distrofina, pero aunque sea un poco, y ya no se convierte en la distrofia más grave. Y nos explica que la función del fármaco es, como se llama luego, la omisión del exón. Omite ese exón, no la lee y pasa directamente al exón 51. Como conclusión, podemos decir que la terapia genética debe considerar cada estrategia y adaptarla al tipo celular que debe ser modificado. No existe una estrategia universal para todos los tipos celulares y todas las condiciones. Es muy importante regular la actividad precisa del gen en el contexto tisular y momento necesario. En el caso de producir moléculas nuevas desde un vector de expresión, ya sean estas, las proteínas terapéuticas o cualquier otra fabricada a partir del mismo vector, es importante evitar las defensas celulares de inactivación de proteínas extrañas. Y finalmente, cuando ya se entra en protocolos de terapia genética de condiciones que afectan la especie humana, mantener siempre y estrictamente el rigor y protocolo de los ensayos clínicos. Aquí pueden consultar la bibliografía. Si tienen mayor interés, existe un libro específicamente de este tema. Muchas gracias.